Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio estaremos recorriendo una vez más el análisis escatológico en manos del doctor y pastor Gilberto Rufat, donde estará abordando desde su posición amilenial las diferentes etapas y el sustento bíblico que apoya esta visión, especialmente en lo referido en cuanto al arrebatamiento secreto y el milenio. Por eso ponte cómodo y disfruta de los próximos minutos. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Pues vamos a comenzar. Me gustaría iniciar poniendo un contexto o un panorama. Cuando hablamos de los temas escatológicos, las conversaciones o las preguntas que surgen también son relacionadas a cuál es la escuela escatológica verdadera, cuáles son los lentes interpretativos que debemos tener para llegar a una correcta interpretación, y cada una de esas cosas son importantes, pero creo que lo más importante es tener una visión de lo que la Escritura enseña, para con ello en mente entonces poder identificar cuál es escuela escatológica o cuáles son las escuelas escatológicas que se acercan más a lo que la Escritura enseña. Eso es muy importante, porque queremos ir directamente a los detalles, pero es que los detalles no se pueden entender si no se entiende primero el concepto general. Así que lo que vamos a hacer es que voy a intentar hacer un panorama breve de la escatología desde Génesis, para poder ver qué es lo que la Escritura anticipa, muestra, vaticinaba, profetizaba con relación a la llegada del Mesías, y por qué hay unos acontecimientos que pues sobresalen y dan paso a que ciertas escuelas escatológicas se apoyen en ello. Y eso a veces es lo que sucede, que nos apoyamos en unos aspectos, pero no estamos viendo el cuadro completo. Estamos mirando una rama, pero hay que ver el bosque, y luego podemos ir a la rama. Voy a empezar en Génesis. Cuando abrimos nuestras Biblias, la primera profecía que encontramos, que por lo general la vemos como una profecía soteriológica, pero la realidad es que la soteriología como doctrina de la salvación no se puede separar de la escatología. ¿Por qué? Porque esa obra de salvación está ligada a ese plan de redención que fue trazado antes de la fundación del mundo, como la Biblia establece claramente en Efesios capítulo 1 o en Primera de Pedro capítulo 1. Se habla allí de aquel cordero inmolado antes de la fundación del mundo. De hecho, eso es parte del misterio de Cristo revelado en Efesios capítulo 3, y ese misterio fue trazado una vez más antes de los tiempos. Tenemos el capítulo 3 de Génesis. Luego de la creación, Dios ha creado al hombre, lo ha capacitado, le ha dado dominio, le ha dicho lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y lo que debe esperar si desobedece. El hombre desobedece a Dios, y vemos las consecuencias en Génesis capítulo 3, siendo Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera promesa dentro del cuadro de la caída. La humanidad quedaría dividida entre los hijos de aquel que vendría de la simiente de la mujer, o sea, de Cristo, y los hijos de la simiente de la serpiente, aquellos hombres que estarían fuera del reino, y tal vez le choque, pero es lo que la Escritura dice, aquellos que serían de la simiente de Satanás. Ese cuadro y esa lucha inmediatamente se ve en el capítulo 4, aún dentro de la propia familia y los hijos de Adán y Eva, en la lucha entre Caín y Abel. Y de hecho, aunque digo la lucha entre Caín y Abel, realmente Abel no tenía ninguna lucha contra Caín, era Caín contra Abel, la simiente de Satanás contra los hijos de Dios. Esa simiente es importante en Génesis capítulo 3:15, porque de ahí viene la salvación, y es el que se estaba esperando. Luego tenemos la destrucción del mundo antiguo, y continúa hablándose de la simiente en Génesis capítulo 12. ¿Qué se establece en Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7? Bueno, que aquel que vendría de la simiente de la mujer sería el Salvador, y por medio de él muchas familias serían salvas. Casi siempre se interpreta, y aquí empezamos con los errores interpretativos, que esa simiente en Génesis capítulo 12, versículo 3 específicamente y 7, es la descendencia de Abraham en términos de la carne. Bueno, pues eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña en Génesis capítulo 3
que la salvación sería bajo la simiente, y la simiente de la que se estaba hablando era Cristo. Romanos capítulo 4 establece que los verdaderos hijos de Abraham serían los hijos como él, los que creerían, no todos conforme a la sangre. Eso se establece claramente en el Nuevo Testamento, y debo recordarle a la audiencia, a aquellos que nos están escuchando, que la manera correcta de interpretar las Escrituras es con las Escrituras, y específicamente viendo dónde están las referencias o dónde está el pasaje clave, claro, la luz para interpretar aquellos pasajes que no nos ofrecen la información completa o que son oscuros o de difícil interpretación. Entramos al capítulo 15 de Génesis. ¿Qué tenemos en Génesis capítulo 15? Bueno, que esa salvación por medio de ese Mesías prometido antes del diluvio sería por medio de la fe, como ya hemos dicho en Romanos capítulo 4. Dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6. Lo que es interpretado en Romanos capítulo 4, una vez más, como que los hijos de Abraham son todos los que creerían, y no solamente todos los que creerían, sino que esos que creerían no estaba esa justificación, esa declaración de perdón, esa reconciliación con Dios no estaba limitada a los descendientes de Abraham, sino que ya se contemplaban allí todas las familias de la tierra, y entiéndase los gentiles. Y eso es importante porque algunos argumentan que en el Antiguo Testamento no se habla de los gentiles, que la salvación de los gentiles o el trato de Dios con los gentiles es a raíz de que el pueblo de Judá en el Nuevo Testamento haya rechazado al Mesías, y Dios haya abierto un espacio, una brecha, para entonces salvar a los gentiles. Nada más lejos de la verdad. Están contemplados en Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, cómo se establece como parte del misterio revelado en Efesios capítulo 3, donde el mismo Pablo reconoce que aunque no estaba totalmente claro el hecho de que los gentiles predestinados, elegidos por Dios también para salvación antes de lo postrero de los tiempos, estaban incluidos, pues sí, ahora él va a decir que ese misterio que no estaba totalmente claro, ahora es anunciado. Eso es Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6. Y bueno, pues es la Escritura, a menos que usted quiera negar la Escritura, pero ahí está claramente hablando de ese tema, y esa es la forma y la manera de verlo. Pasamos a Génesis capítulo 17, y ya verán por qué todo esto es importante. El libro de Génesis es fundamental y básico porque trata los orígenes, el inicio de muchas cosas. Y los aspectos escatológicos, los orígenes de esos aspectos escatológicos inician en el libro de Génesis. Cuando llegamos al capítulo 17, ¿qué es lo importante en el capítulo 17? Bueno, que esos que van a ser parte del pueblo de Dios son aquellos que tienen la marca o la evidencia de la circuncisión, siendo en aquel momento dado una circuncisión física que apuntaba, que señalaba lo que ya había ocurrido en el corazón de Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Qué? Bueno, lo que ocurre en el corazón para que un hombre pueda llegar a creer en Dios. La regeneración, como se establece en el Nuevo Testamento, estableciendo que los verdaderos hijos de Dios no son los que tienen la circuncisión de la carne, como se establece en Romanos capítulo 2, los últimos 2 versículos, sino que son los hijos de Dios los que tienen la circuncisión del corazón. Observe o lea, si no ha leído, en Génesis capítulo 17, que Abraham no solo es llamado a circuncidarse, sino a sus hijos y a toda su casa, y dentro de su casa hasta los esclavos. Así que todos van a ser circuncidados porque el propósito es establecer una vez más que ese pueblo que sería salvo estaría compuesto de hombres de diferentes estratas sociales, no de la misma sangre, y así sucesivamente. De hecho, lo que estamos hablando claramente también está especificado en Romanos capítulo 4, cuando la Escritura establece que debemos observar, tanto en el capítulo 4 es importante de Romanos como el capítulo 3, donde se establece que debemos apuntar, debemos poder ver, observar en qué momento es el que Abraham es justificado. Romanos 4, ¿cuándo? Siendo incircunciso, o sea, incircunciso no de corazón, incircunciso en términos de que todavía no había recibido el mandato de la circuncisión. ¿Por qué ello es importante? Porque allí se establece entonces que Abraham sería padre, como ya hemos dicho, tanto de circuncisos como incircuncisos, entiéndase en el contexto
tanto de judíos que creerían por medio de la fe como de gentiles que también vendrían al Evangelio por medio de la fe. Estamos en el primer libro de la Biblia, en Génesis. No se preocupe, vamos a avanzar, pero es que es importante el libro de Génesis. ¿Qué luego podemos ver en el libro de Génesis? Génesis capítulo 49, versículo 10. ¿Por qué es importante el capítulo 49? Bueno, Dios preserva un linaje del cual va a venir el Mesías. Ese linaje pasa de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Ya Jacob está mayor y va a bendecir a sus hijos en el capítulo 49, y mientras va a orar por sus hijos va a dar una serie de profecías o va a vaticinar, va a anunciar de antemano eventos y cosas que van a suceder con sus hijos. Es importante ver lo que va a decir con relación a Judá, porque de Judá va a decir que de él va a venir Silo o el Mesías, y que va a venir en un momento en el que el cetro le sería quitado. Ese es el momento que vemos en el Nuevo Testamento donde por primera vez el reino de Judá va a venir a tener un rey que no desciende, no tiene ninguna relación en cuanto a la sangre con Abraham, y ese rey va a ser Herodes. Por eso es importante el anuncio de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo con relación al tiempo en el que nace con Herodes. Resumo Génesis. Tenemos que Dios tiene un plan de salvación que se anuncia inmediatamente en la caída a través de otro varón que vendría. Según en Adán todos caemos, como se establece en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, también por medio de ese segundo Adán muchos serían salvos. Ese segundo Adán, según Romanos capítulo 12, versículos, según Génesis 12, 3 y 7, vendría a traer salvación no solo a descendientes que creerían del linaje de Abraham, sino a todas las naciones. ¿Cómo llegarían a ser bendecidos? Bueno, por medio de la fe, como se establece en Génesis capítulo 15, versículo 6, donde esa fe, según Romanos 4, no estaría limitada solo a los descendientes de Abraham. ¿Cuál sería la marca o la evidencia de los verdaderos hijos de Dios? La circuncisión, no de su miembro, la circuncisión del corazón, de lo cual lo que se hacía en la carne era un reflejo o era una tipología de lo que debía suceder y de lo que de hecho, debo decir, sucede en el corazón de aquellos que creen. Dios ha preservado una simiente a través de todo el libro de Génesis, y se dice que ese Mesías va a venir de la casa de Judá en un momento en la historia donde ese pueblo va a ser regido por alguien que ya no es de esa ascendencia, y eso pasa en el tiempo de Herodes. ¿Cuáles son otras de las profecías importantes para ir teniendo un cuadro lo más amplio posible? Y eso está muy resumido. Sigo en Moisés, pero esta vez voy al quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio es clave, es vital, capítulos 27 al 32. ¿Qué tenemos en los capítulos 27 al 32? Que ese pueblo con el que Dios ha hecho pacto va a recibir la ley, y nuevamente se le va a decir: debes dejarte regir por estas normas. Esas normas o esas leyes no tendrían el propósito de establecer un camino de salvación, porque el camino de salvación siempre ha sido Cristo. Eso es importante porque así está establecido en Gálatas capítulo 3, donde claramente se establece que la salvación siempre, siempre, siempre estuvo basada en una promesa, y que esa promesa es Cristo. Que la ley que vino 430 años posterior con Moisés no venía a abrogarlo ni a cambiarlo. Eso es muy importante, porque ya aquí hay otro problema. Algunos creen que los judíos se salvan por medio de la ley del Antiguo Testamento y que la iglesia se salva por la gracia, por la fe en el Nuevo Testamento. Totalmente falso. La salvación es para los que son salvos. La salvación siempre ha sido por medio de la promesa, que es Cristo, a través de la fe. Eso es importante. Entonces, ¿qué propósito tendría la ley para el pueblo? Entre muchos aspectos, el más importante desde el punto de vista soteriológico y escatológico sería que la ley debía conducir al verdadero pueblo de Dios a reconocer su necesidad de salvación, porque la ley vendría a enfrentarlos con las diferentes áreas de la vida de los hombres en las que debemos honrar a Dios, porque Dios está en todo en la ley. Sin embargo, como pueblo, ese pueblo debía percatarse que no daba el grado. Como Pablo establece, o la Escritura establece en Gálatas
capítulo 3, esa ley vendría a ser el ayo, el esclavo, que debía guiar a ese remanente a Cristo. Muy bien. Ahora, ese pueblo que había recibido esa ley, por medio de esa ley se le había dicho que vendrían bendiciones y maldiciones. Esas bendiciones y maldiciones estaban ligadas a ese pacto establecido a través de Moisés en el monte Sinaí. A Moisés se le va a decir que bajo el cumplimiento de Génesis capítulo 15, donde ya se había profetizado que el pueblo de Israel pasaría un tiempo de cautiverio, 400 años, y luego sería librado, que eso es Génesis capítulo 15, ese pueblo luego heredaría y entraría en una tierra de bendición. Esa tierra de bendición sería Canaán, lo que hoy conocemos por Palestina. Moisés va a ser el hombre que va a ser llamado por Dios a dirigir el pueblo. Y aquí tenemos la faceta dentro del libro de Deuteronomio de Jesucristo dentro de Deuteronomio como el verdadero profeta, donde Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículos 16 al 18, le va a decir al pueblo que va a venir un profeta que ellos van a escuchar. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo muchos problemas durante esos 40 años dirigiendo al pueblo luego que salen de Egipto hacia la tierra prometida. Y dicho sea de paso, la escritura no interpreta que la salida del pueblo de Egipto significaba salvación para todo el pueblo, porque Hebreos capítulo 3 al final y capítulo 4 al inicio establecen que ese pueblo que salió de Egipto no entró al lugar de reposo que es Cristo porque no creyeron. Debo recordarle que solo de aquella generación entraría Josué y Caleb, ya que Moisés mismo no entraría. Así que una profecía importante, escatológica en Deuteronomio, sería que vendría un profeta y que ese profeta sería el que llevaría al pueblo a la salvación. Recuerden que Moisés vendría a ser un tipo de Cristo en ese sentido. El pueblo recibe la ley, con él las bendiciones y las maldiciones, producto del pacto. Y cuando Moisés, claramente Dios le dice que no va a entrar, lo va a llamar en el capítulo 31 y le dice: ve al tabernáculo, tráete a Josué, porque Josué va a ser el hombre que va a conducir al pueblo. Y ahí hay una profecía sumamente importante que inicia al final o a mediados de ese capítulo 31, se extiende por el capítulo 32 y es el cántico profético de Moisés. Y ahí se anuncia lo que iba a suceder en los postreros días. Esa palabra que usted ve en el Nuevo Testamento acerca de los postreros días, parte del Génesis de esa profecía está en la ley de Moisés, está en Deuteronomio, donde ya a Moisés se le va a decir que ese pueblo que iba a entrar, que no sería, como ya hemos dicho, aquel que salió de Egipto, sino aquellos que nacerían durante la travesía de esos 40 años y a quienes sus propios padres entendían que no tenían la facultad ni tan siquiera para pelear, y cuando ellos estuvieron para entrar pensaban que sus hijos iban a ser botín de guerra de aquellas otras naciones. Sin embargo, esos que sus propios padres entendían no iban a entrar, fueron los que Dios en su gracia determina que entrarían con Josué a la tierra prometida. Pero de antemano se profetiza que aún esa generación de 20 años para abajo también pecarían, también terminarían deshonrando a Dios y que Dios vendría en juicio. Y se narra el cántico profético de Moisés, donde Dios es colocado o Dios se menciona como la roca que ellos desprecian, que esa roca va a venir a ser Cristo, y cómo la locura de despreciar la roca y adorar a otros dioses va a llevar a Dios a celo, y Dios entonces va a venir en juicio contra su propio pueblo. Y parte del celo de Dios, o lo que iba a hacer Dios en su ira, sería que los iba también a provocar a celo con un pueblo que no era pueblo, con un pueblo insensato. Y ese pueblo insensato, claramente, una vez más, estamos en la ley de Moisés, que nos dicen que los gentiles no estaban. Allí se establece nuevamente, según la interpretación del Nuevo Testamento, como lo es en Romanos capítulo 10, que esos son gentiles que creerían que ya estaba siendo profetizado, que Dios iba a provocar a celos al pueblo de Israel con un pueblo que no era pueblo, y ese pueblo vendría a creer mientras ellos, ya había sido anunciado
terminarían rechazando, muchos de ellos, a Cristo. Ese pueblo va a pedir posteriormente en su desarrollo, pasa por ese periodo, un periodo de 400 y tantos años, básicamente 450 años por poner un periodo de jueces, va a pedir un rey, y aquí empieza otra parte importante de la historia. ¿Por qué? Porque el segundo rey, que es David, que es un rey conforme al corazón de Dios, a ese rey se le va a anunciar en 1 Samuel capítulo 7, un capítulo clave, que Dios se va a proveer de un tabernáculo de salvación. Ese capítulo debería leerlo. Yo, por cuestión de tiempo y querer escucharlo a ustedes, no quiero extenderme mucho, pero permítanme parar aquí y poner un poco de contexto porque es maravilloso. David ha incursionado, ha llevado a cabo lo que Dios le ha pedido al pueblo que debe hacer cuando entraran a Canaán. Se encuentra en un periodo de aparente paz. Está tranquilo en su casa, vive en una casa muy bonita, con madera de cedro del Líbano, y él piensa, Dios mío, qué bonita mi casa, pero el tabernáculo es una tienda de tela. Eso no refleja la gloria de nuestro Dios. Y tiene en su mente levantar una tienda, una casa, pues como su casa, en madera, de cedro, del Líbano, muy bonita. Y Dios le va a decir que él no le va a hacer casa, que Dios va a proveer de casa. Esa casa que Dios va a proveer tendría el propósito no de que se predicara allá adentro, ni que se cantara, ni que se reuniera la gente, porque les recuerdo que el verdadero propósito del tabernáculo era un medio de propiciación para redimir los pecados de ese pueblo. En otras palabras, que era un lugar donde se recibía una gracia temporera hasta que llegase aquel donde Dios había colocado la salvación de aquel pueblo que fue predestinado antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el verdadero propósito del tabernáculo era mostrar nuestra pecaminosidad y la necesidad, como se establece en el libro de Hebreos, de una propiciación, de un sacrificio, de una mediación superior a la que estaba constituida bajo el antiguo pacto. Así que ese que va a venir se determina en 1 Samuel que va a ser un hijo de Dios, pero también es un hijo de David conforme a la carne. ¿Cómo podría ser un hijo de David conforme a la carne y Dios también llamarlo un hijo de Dios? Y ahí está el misterio del aspecto de la naturaleza divina y humana, sin que entre en explicaciones, pero ahí está. Y ese que va a venir va a ser un rey, un descendiente. Que va a venir, no se establece el momento, pero va a venir luego que David muera. Ahí tomo parte de los salmos porque los salmos son sumamente importantes también para ver el aspecto escatológico. Los que van a ser justificados, como se establece en Génesis capítulo 15, versículo 6, con el acto concreto de Abraham, le creyó a Dios y fue justificado. Y Romanos 4 dice que esa justificación es solo para los de la circuncisión, no, también para los de la incircuncisión que creerían. Esa justificación venía por medio del justo, y ese justo es el Salmo número 1. Ese hombre justo principalmente es Cristo, por medio del cual se establece la justicia o la justificación para aquellos que creen. ¿Y qué tenemos posteriormente? Bueno, pues lo que vamos a ver es que en ese capítulo 2 de Salmos ya se establece la llegada de ese Mesías y su rechazo por parte de un pueblo que es interpretado con toda claridad de esa manera en Hebreos capítulo 4, cuando Juan, el apóstol Juan y Pedro están siendo confrontados porque pues aquel hombre que había sido sanado en el capítulo 3 del libro de los Hechos frente al templo de la Hermosa, de quien había salido el poder, cómo había sucedido eso, y ellos van a decir claramente, Pedro va a decir que aquel milagro había ocurrido porque Cristo había resucitado, estaba vivo y seguía operando ahora, no desde la tierra físicamente, sino sentado en su trono, porque él había cumplido el salmo mesiánico más importante, el Salmo 110. O sea, que ese Mesías ya se habla 1000 años antes de Cristo. El Salmo 2 hablaba de ese rechazo y así es interpretado por Pedro cuando Pedro les dice, ya lo ha dicho en el capítulo 2 el día de Pentecostés, pero vuelve a decirlo en el capítulo 4, que ellos habían cumplido sin entenderlo lo que Dios previamente había establecido. Y allí se establece cómo por medio de Herodes y Pilato y aquel alto liderato se le había dado muerte a Jesucristo. El Salmo 8 es importantísimo también. ¿Por qué? Porque allí se establece
que Dios le había dado total dominio a Abraham sobre la tierra. Pero ese dominio a Adán. Y ese dominio Adán lo ha perdido por causa del pecado. Pero también se establece que en esa profecía, en Génesis capítulo 1, aunque no lo veamos como una profecía, sí hay una profecía, porque cuando Dios le está dando a Adán dominio sobre todo, allí está contemplado el segundo Adán. Y ese segundo Adán, que es Cristo, va a venir a tomar dominio de lo que pierde el primer Adán. Y eso es el Salmo 8, que es interpretado en Hebreos capítulo 2, bajo el cumplimiento de Jesucristo, quien viene a salvar a los hijos que Dios le dio. Donde Dios, se establece en Hebreos 2, no ha llevado, no determinó un plan de salvación para redimir a los ángeles. Sin embargo, sí estableció un plan de salvación para redimir a la descendencia de Abraham. Si usted tiene problemas, con toda honestidad, con la predestinación a la elección, pues tiene problemas con gran parte de las Sagradas Escrituras. Tendría que negar muchísimos aspectos, porque allí se establece una vez más que los ángeles que pecaron, Dios no hizo nada para redimirlos. Merecen castigo y eso es lo único que le espera. Sin embargo, trazó un plan nuevamente, Hebreos capítulo 2, para redimir a aquel pueblo que conforme a la fe serían herederos como Abraham de aquella gracia destinada por Dios antes de la fundación del mundo. En el capítulo 89 de los Salmos se establece la misma profecía de Primera de Samuel, donde claramente David recuerda aquella promesa de aquel rey que va a venir a establecer el reino. Y ese rey vendría en un momento de juicio donde vendría a traer, por un lado, salvación y juicio. ¿Cuál es la profecía o el salmo más importante mesiánico? Salmo 110. Dicho sea de paso, hay no menos de 9 referencias o alusiones al Salmo 110 solo en la carta a los Hebreos, siendo la carta más importante sobre ese salmo, donde Jesús en Mateo capítulo 22 le va a preguntar en sus días a aquellos que les cuestionaban quién era el hijo a quien se le había dado la promesa en el Salmo 110, y ellos lo interpretaban, su interpretación era que era un hijo de David, y no era un hijo de David, era el hijo de Dios. El Salmo 110 no es una conversación entre David y aquel que vendría a ser, conforme a la carne, su hijo, sino entre el Padre y el Hijo. Seguimos en las Escrituras y voy a una profecía sumamente importante, que es la profecía de las 70 semanas. Pero permítame aquí poner un poco de historia. Estamos resumiendo parte de este cuadro profético. Ese pueblo con David no va a durar mucho tiempo unido. Sabemos que en los días del cuarto rey, el hijo de Salomón, se divide el reino. Ya no son las 12 tribus, sino que ahora tenemos un pueblo dividido aproximadamente 1000 años, 930 aproximadamente, antes de Jesucristo. El pueblo de Israel queda dividido. Ya no son las 12 tribus, sino el pueblo, las tribus del norte y las tribus del sur. Ese pueblo va a ser amonestado por Dios, ambas partes, por medio de profetas, donde ninguno de esos dos pueblos va a escuchar. Esa relación no se va a subsanar y el reino del norte va a caer bajo el imperio asirio en el año 722. De ahí que se hable de aquellas tribus perdidas, que no están perdidas, pero bueno, 722. Dios le va a avalar al pueblo de Judá y preserva al pueblo de Judá, a pesar de que el pueblo de Judá tuvo excesos iguales o peores que el reino del norte, por la única razón que recordemos, Génesis capítulo 49, versículo 10, de ese pueblo vendría el Mesías. Y por eso hay un trato en un sentido especial sobre ese pueblo, porque Dios está preservando la simiente por medio de la cual vendría el Mesías. Ese pueblo va a ser también llevado a juicio. Dios va a traer al imperio, esta vez babilónico. Inicia el primer momento en que Jerusalén se va a ver rodeada por el imperio babilónico. Va a ser aproximadamente en el año 606. Eso va a llevar a una serie de incursiones del imperio babilónico que van a llevar a la destrucción del primer templo. Ese templo es destruido en el año 586.
se cumple una profecía de Jeremías, donde el pueblo estaría en Babilonia 70 semanas, y esas 70 semanas, no debo decir años, esos 70 años estaban profetizados en Jeremías capítulo 25, y en el capítulo 29 de Jeremías estaría ese pueblo 70 años y luego sería liberado. Ahora bien, aquí llegamos a Daniel. En Daniel en el capítulo 9 también hay otra profecía importante donde se habla de la llegada del Mesías príncipe. ¿Quién es la roca en Daniel capítulo 2? ¿Quién es el Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7? Y que el nombre que se le da en el capítulo 9 es el Mesías príncipe. Daniel está esperando la redención de su pueblo luego de la destrucción del templo y el anuncio de que Dios les va a permitir salir. En Daniel capítulo 9, Daniel cree que eso se va a dar tan pronto se cumpla la profecía de los 70 años de cautiverio. Y Dios le va a enviar al ángel Gabriel, al mismo que va a anunciar el nacimiento de Jesucristo o la profecía o el cumplimiento de lo que ya se había dicho en Isaías, de aquel que vendría a ser el Mesías. Y le dice que no, que ellos van a salir claramente por el edicto de Ciro, como se establece en Segunda de Crónica, al principio de Esdras, del libro de Esdras, y se cumple en el año 536, el pueblo va a salir, pero que ese no es el momento en el que van a recibir la redención, que la redención no viene hasta que llegue el Mesías. Y aquí es que vienen las profecías de las 70 semanas, estableciéndose que en un periodo de 490 años, a partir de una fecha, vendría el Mesías. Todo este es el cuadro importante que nos lleva a el Nuevo Testamento, donde ese pueblo, en el último profeta Malaquías, se describe con toda claridad que no estaban viviendo a la luz de las Escrituras. Dicho sea de paso, la reprimenda principal que se hace en el último profeta de las Escrituras, Malaquías, es una serie de acusaciones, y principalmente contra los sacerdotes, quienes se habían alejado claramente de la palabra de Dios. Pasamos por el periodo intertestamentario, pasan muchísimas cosas muy importantes, no tengo tiempo para ello, y llegamos al Nuevo Testamento en Mateo. ¿Cómo inicia Mateo? Mateo inicia 1:1 con una declaración profética vital importante, que tenemos la genealogía del Mesías, de aquel que era la simiente sobre la cual se estableció la salvación en Génesis capítulo 3, versículo 15, que era a la vez la simiente sobre la cual habría salvación para muchas familias de la tierra, según Génesis capítulo 12, versículos 3 al 7, y que a la vez era el hijo de David, que le había sido profetizado en 1 Samuel capítulo 7. Así inicia nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. Eso es un cuadro, pero súper básico, para tener un hilo conductor que nos lleva al Nuevo Testamento. Dicho sea de paso, y aprovechando la coyuntura, observen que no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. No podemos. De hecho, si usted inicia la carta a los Romanos, el capítulo 1, los primeros 3 versículos, lo primero que hace Pablo cuando inicia la carta a los Romanos es establecer que Jesucristo es el cumplimiento de aquello que fue profetizado conforme a las Escrituras, de que del linaje de David vendría el Mesías. ¿Quién es ese Mesías? Jesucristo, que no es solo el hijo de David conforme a la carne, sino que va a establecer que es el Hijo de Dios, y que eso fue declarado claramente por medio de su resurrección. Así que eso, acabo de poner un cuadro muy breve de cómo llega Jesucristo. ¿Quién anuncia la llegada de Jesucristo? Pues Juan el Bautista. ¿Y quién es Juan el Bautista? Aquel que en el último profeta ya mencionado, profeta Malaquías, capítulo 3 y capítulo 4, en el capítulo 4 habla de aquel precursor de la llegada del Mesías, que también está relacionada al día de juicio de la ira ardiente de Jehová. Y los capítulos, en capítulo 4 de Malaquías, versículos 5 al 6, se habla de Elías. Y la Escritura va a decir que es Elías, es Juan el Bautista, y quien lo afirma categóricamente es Jesús. ¿Dónde lo dice en Mateo? Capítulo 11 y capítulo 17. ¿Qué hace tan pronto inicia Juan el Bautista su ministerio? Que ya sabemos que es el profeta que anunciaría al último profeta, porque el último profeta es Cristo, como se establece en Hebreo.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los postreros tiempos por los padres, bla, 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 en los postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué hace Juan el Bautista? Establece la llegada del reino, se ha acercado, e inmediatamente habla de salvación y de juicio. Salvación por medio de ese que vendría, pero también el juicio porque ya se había contemplado y se había profetizado que ese pueblo sería juzgado por violación del pacto. Y ese es nuevamente un pequeño desarrollo escatológico hasta llegar al Nuevo Testamento. ¿Por qué hago esto de manera súper breve? Aunque me he tomado 45 minutos. Porque antes de nosotros considerar, querer pretender, establecer cuál escuela escatológica, cuál posición escatológica está más cerca de lo que la Escritura enseña, lo primero, amado hermano, que necesitamos tener es un cuadro de lo que la Escritura enseña. Y yo he hecho un mini ejercicio, créame. Un pequeño ejercicio que implica que se requiere conocimiento de las Escrituras en un sentido amplio para luego poder saber cuál escuela realmente en su interpretación, en lo que asevera, en lo que afirma, en lo que postula, en lo que pregona, está realmente alineada a lo que la Escritura dice. Ese ejercicio lamentablemente no lo queremos hacer. Lo que queremos es llegar a una posición, no sé, de la nada. No existe, nada surge de la nada. Hay todo un desarrollo de ese plan de salvación que está ligado a los acontecimientos de la vida del Mesías y del juicio que vendría con relación a su llegada, y hay que seguir ese hilo conductor a través de toda la Escritura. Y llegamos al Nuevo Testamento. Eso es un pequeño cuadro. Así que me abro, Pastor Will Graham, habiendo puesto un poco de contexto, para entonces poder ir a particularidades que la audiencia quiera saber o identificar con relación sea a la profecía de las 70 semanas, sea el periodo del milenio, sea, bueno, y el pueblo de Israel. Pero creo, nuevamente, que es importante, aunque sea un cuadro básico, y eso que brincamos muchísima información, es vital el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y otros profetas. De hecho, en el libro de los judíos y sus mentiras, las tres profecías más importantes que Martín Lutero en el siglo XVI establece, que claramente certificaban que Jesucristo era el Mesías y que se había cumplido lo referente a él, era la profecía de las 70 semanas, era la profecía de Ageos, capítulo 2, y la profecía que ya habíamos mencionado al principio de Génesis capítulo 49, versículo 10. Esas tres profecías, Lutero dice que establecían con toda claridad que los judíos no podían cambiar y estaban equivocados porque el tiempo de la venida del Mesías y los acontecimientos habían sido previamente anunciados y que todo ello correspondía al tiempo en que la Escritura dice nace Jesucristo y que ello era irrefutable. Cuando estamos hablando del dispensacionalismo, la palabra dispensación aparece en la Escritura, pero el hecho de que aparezca en la Escritura no significa que tiene el significado que la escuela dispensacional pretribulacional establece. La Biblia dice que Jesucristo llega de acuerdo al momento o en la dispensación en la que Dios determinó que el Mesías vendría. Eso no lo podemos negar. Ahora, hay una gran diferencia entre ver eso, como la Escritura lo enseña, y establecer que la Biblia no puede ser entendida, y esto lo he dicho muchas veces y por favor preste atención, no estoy diciendo algo que usted no puede encontrar. El dispensacionalismo pretribulacionista establece que la Biblia no puede ser entendida si no se entiende por medio de dispensaciones. ¿Por qué? Porque ellos dividen. O sea, ellos no pueden ver literalmente un hilo conductor, aunque hay la escuela premilenialista actualmente dispensacional, pues ha hecho muchos intentos por tratar de lidiar con ello.
pero ellos entienden que la Biblia tiene muchos lugares donde encontraríamos choques, donde podría entrar en contradicción, y la manera de poder interpretar correctamente la Biblia es viéndola en dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? ¿Qué ellos establecen que son dispensaciones? Pues son dispensaciones soteriológicas. ¿Qué es una dispensación soteriológica? Pues son momentos en los que Dios ha hablado, ha comunicado a los hombres su palabra, espera que los hombres, por medio de la comunicación de su palabra, respondan, obedezcan, crean para ser salvos, terminando cada dispensación soteriológica o cada plan de salvación, si lo quiere ver, porque es más importante verlo de esta manera, fracasando. En otras palabras, que dependiendo de la escuela dispensacional, digamos, aquellos que, ¿verdad?, pues repiten que hay 7 dispensaciones, ello significa que, bueno, que cada una de esas primeras dispensaciones hasta la última dispensación donde finalmente se realiza el plan de Dios, hay 6 dispensaciones que fracasaron. O sea que Dios fue de plan en plan y su plan iba fracasando y fracasando y fracasando y fracasando. Yo, con todo el respeto que la audiencia se merece, yo no veo dónde la Escritura, la Biblia afirma que Dios ha fracasado. Nunca ha fracasado, nunca. Todo lo contrario. Cada uno de los eventos que han surgido, la Escritura dice que Dios los ha permitido, los ha detallado, los ha decretado para su gloria, y que los ha establecido y que Él está cumpliendo sus propósitos, y que dentro de ese propósito está el beneficio y el bien de aquellos que serían llamados a salvación, como se establece en la Escritura en Romanos 8:28. Por eso nosotros podemos estar tranquilos y saber que todas las cosas obran para bien, porque Dios no está a merced del futuro, ni está trabajando viendo qué es lo que va a surgir para ver cómo Él va a lidiar o cómo Él va a responder. Ese no es el Dios de la Escritura. De hecho, no lo quiero complicar, pero el desconocimiento de Génesis es tan y tan abismal que si se entendiera realmente Génesis 1 a Génesis 2, fíjese los primeros 2 capítulos, allí se establece, conforme a la interpretación que se le da en Hebreos capítulo 4, que Dios determinó todo cuanto había de suceder en el 7º día, y que esa es la razón por la que Dios santificó el día, porque en ese día descansó. ¿Cómo que descansó? Pues no estaba cansado, amado hermano. Descansó porque el descanso, el reposo, como es interpretado en Hebreos capítulo 4, es Cristo. Por lo tanto, la Escritura establece de antemano que a Dios nada le está tomando por sorpresa. Nosotros tenemos que hablar dentro de tiempo y espacio, porque usted y yo estamos sujetos a tiempo y espacio, y hablamos del pasado, hablamos del presente, hablamos del futuro. Pero Dios no está en una línea de espacio en ese sentido. Dios es Él, yo soy. Él vive en un eterno presente. Y Dios estableció todo de antemano. Así que las dispensaciones dentro de esta escuela escatológica identifica que la Escritura no puede ser entendida si no se ven dispensaciones, y que es necesario entender cada una de estas dispensaciones para poder interpretar la Escritura correctamente. Porque si usted está leyendo, lo pongo de manera sencilla, si usted está leyendo, digamos Isaías, y usted no sabe cuál es la dispensación que corresponde a Isaías, usted no puede entender realmente el libro de Isaías, porque el libro de Isaías está contenido dentro de una dispensación. Entonces, ¿quién establece esas dispensaciones? Pues son subjetivas. ¿Y qué es algo subjetivo? Pues que alguien lo estableció, no está en la Escritura. Nosotros no seguimos subjetividad de nadie. Nosotros somos llamados a seguir la Escritura. La Escritura interpreta la Escritura. Aquello que no puede ser catalogado, que no puede ser explicado, que no puede ser sostenido por un libro, capítulo y versículo, deberíamos tener mucho cuidado de creerlo. Pero lamentablemente tenemos una iglesia que responde al impulso, responde a la emoción, responde a sus grandes eruditos. Ya usted ve que si algo sale de Oxford para algunos, pues debe ser verdad. Pues yo les recuerdo que una de las Biblias que más podredumbre, y lo tengo que decir porque es que es la pura verdad, son mis palabras, si me quiere atacar, me ataca a mí. Will no tiene nada que ver con esto, lo estoy diciendo el pastor Rufat. Si una de las Biblias que trajo gran confusión y que muchas personas no pudieron distinguir entre lo que era una nota de un comentarista y lo que era la Escritura, y lo tomaron casi como algo divinamente inspirado, fue la Biblia de Scofield. ¿De dónde vino?
de Oxford, de Inglaterra. Y les recuerdo, no que solo vino de Oxford, no me quiero desviar del tema, sino que Scofield, luego de muerto, la Biblia seguía siendo revisada. O sea que no sé si era que Scofield, desde la tumba, podía revisar la escritura y sale la del 45 y sale la del 67. Hermanos, con todo respeto, no se dejen llevar. Tenemos un montón de personas que pueden decir lo que quieran decir con su boca. Y van a dar cuenta, porque yo estoy aquí hablando, yo estoy consciente de que mientras yo soy invitado a este canal, yo he orado porque yo sé que de toda palabra que los hombres hablemos, de ella daremos cuenta. Y no podemos estar diciendo cosas que no se sujetan a la verdad o que no nos constan, solo por dar la impresión de que conocemos, sabemos, o por buscar de alguna manera llamar la atención. Eso no está bien. Si estamos dirigiendo al pueblo de Dios fuera de las Escrituras, estamos pecando contra Dios. Y eso es grave. El ejercicio de lo que estamos haciendo es algo sumamente serio. Por eso yo, más que venir aquí a decirle esto es lo que yo creo, pues yo no vengo a decir lo que yo creo, porque a usted no le debe interesar lo que yo creo. Si lo que yo creo como pastor no lo puedo probar por las Escrituras, usted no tiene ninguna razón para validar ni para aceptar lo que yo digo, porque la autoridad es las Escrituras, y esto es sumamente importante. Las Escrituras están por encima de las confesiones, de los seminarios, de los títulos. Es la Escritura, y ese es un problema en nuestro tiempo. Sacamos la Escritura y establecemos cualquier otro criterio como normativa. Eso hicieron ellos. Resumo, el dispensacionalismo es un sistema interpretativo y de ello poco se habla. No es solo una escuela escatológica, es un sistema de interpretación de las Escrituras que conduce a una escuela escatológica. Porque lo que se establece en ese sistema dispensacional de manera interpretativa es lo que conduce a los pasos o a los parámetros de ese esquema que luego se nos presenta. En términos de la doctrina del rapto secreto, la Biblia no establece nuevamente un rapto secreto. Eso no está en la Escritura. Punto. Si usted lo ha escuchado, se lo dijo su pastor, yo no puedo decir que los pastores que enseñan esto lo hacen con maldad, tienen en su mente engañar a la iglesia, son falsos predicadores. Yo mismo prediqué el rapto secreto por muchos años. ¿Pero por qué lo prediqué? Yo lo puedo decir públicamente porque yo puedo hablar de mí, yo no puedo hablar de otros. Yo trato de conocerme a mí y estoy seguro que muchas cosas que no conozco como debería conocer. Porque yo no estudiaba. Mire, nuevamente no me quiero salir del tema, pero ustedes, la audiencia, suponen que nosotros los pastores lo sabemos todo. Pues yo no lo sé todo. Y el problema es que uno inicia en el ministerio y es tanta la presión que hay, y no estoy justificando a los pastores ni me estoy justificando, que en ocasiones no tenemos el tiempo de abordar, de estudiar con cautela ciertos temas. Pero como se espera de nosotros que podamos dar una respuesta, y yo no creo que eso está mal, en ocasiones, lejos de ser honestos y decirle a nuestra congregación, ¿saben qué? Yo ese tema no lo domino, lo estoy estudiando, no lo estoy estudiando, lo voy a comenzar a estudiar, denme la oportunidad de yo pasar un tiempo, orar y luego podemos hablar sobre ese tema. No, queremos dar la impresión de que sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? O damos una respuesta, decimos en nuestro país, de la manga production, inventada, nos la sacamos, no sé, o buscamos algún comentarista, algún libro que entendamos que es importante y bueno, de ahí salimos. Mire, cuando yo fui por primera vez a una librería, yo nunca fui un lector. Mi papá me decía, Gilberto, por favor, lee. Y a veces él, una de las cosas que él solía todo el tiempo mirar era el periódico. Y decía, Gilberto, mira por lo menos la parte de atrás del periódico. En la parte de atrás del periódico en Puerto Rico, por lo general estaban pues, todos los anuncios o los temas relacionados a los deportes. Mira a ver quién ganó el partido de baloncesto o el juego de béisbol. Él lo que quería era que yo al menos leyera algo y no me interesaba leer. Bueno, Dios me salva y pone amor por la lectura. Yo lo vi porque la Biblia que yo escondía y que nunca quise leer se convirtió en mi primer amor. De hecho, me dijeron en mi propia iglesia que ese primer amor me iba a durar 2 semanas. Ya llevo 30 años de ministerio y yo sigo con mi Biblia abierta, amándola y estudiándola y ahora más con mucha más pasión que nunca. Amén, porque me he dado cuenta de que
tenía un gran desconocimiento del Antiguo Testamento y que ese Antiguo Testamento era fundamental para yo poder entender muchos de los pasajes que se aluden o que se hacen cita o referencia en el Nuevo Testamento. Así que he regresado a estudiar el Antiguo Testamento. Llego a la librería. ¿Saben cuál fue el primer libro que yo compré? Buenos Días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Ese fue mi primer libro. ¿Saben por qué fue mi primer libro? Porque primero no tenía mucho dinero, le pregunto a la persona y me dice, mira, ahí hay una mesa y hay unos libros en especial. Y ya van a ver por qué llego aquí. Cuando miro por encima, veo un ejemplar que decía 500,000 libros vendidos. Y dije, wow, este hombre ha vendido 500,000. Esto debe ser un bestseller. Era Benny Hinn. Yeah. De Buenos Días, Espíritu Santo, pasé a Bienvenido, Espíritu Santo, Levántate y sé sano, La Sangre. Dígame usted que el libro de Benny Hinn no pasó por estos ojos. ¿Por qué? Porque me dejé llevar, porque allí decía que había vendido 500,000 de ejemplares y eso para mí, en mi mente, significaba que ese libro había tenido aceptación, que era un bestseller y que lo que ese individuo decía era algo que yo debía conocer. Luego yo me levantaba y recuerdo y le decía, ¿cómo estás, Espíritu Santo? Y manejaba en mi carro y producto del libro. Gracias a Dios que en ese tiempo no estaba en el pastorado. Hago esta pequeña nota de mi vida, que no suelo hablar mucho de ello, porque yo sé que a veces llegamos a situaciones producto de ignorancia, de muchas otras cosas. Y a veces el pastor tiene nuevamente que responder y no se da el tiempo necesario para estudiar el tema y termina haciendo aseveraciones que yo me he retractado y que reconozco que estuvieron mal. Y ese es parte de mi celo. El que me ve hoy no me conoce, y parte de mi celo con las Escrituras es porque yo me comprometí en lo posible. Yo soy un humano y sé que voy a errar, pero en lo posible de que si hago un ejercicio que no es el correcto, me falta algo, que no sea porque yo soy un irresponsable. Amén. Porque el irresponsable es el que no ora, no estudia y no sé, cree que el Espíritu Santo va a llenar su mente con la Escritura. No, el Espíritu Santo nos recuerda la Escritura, nos ilumina la Escritura, pero tenemos que hacer el ejercicio de acercarnos a la Escritura. Entonces yo sé, lo que quiero decir con esto es que hay muchas personas que podrían estar dando una información equivocada que no es correcta. No existe tal cosa como un rapto secreto. El pasaje de base que se utiliza, que no es el único, pero por lo general lo sabemos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, aunque algunos alegan que Juan capítulo 14 también es otro de esos pasajes importantes. Hay quien también van hasta el libro de Apocalipsis y ven el rapto secreto o ven el arrebatamiento del capítulo 3 al capítulo 4. El capítulo 4 de 1 Tesalonicenses no habla del rapto secreto. De hecho, ni tan siquiera la temática tiene que ver con el rapto secreto. El tema que se está abordando allí es una inquietud que tienen los tesalonicenses con relación a sus hermanos que han muerto. Cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con ellos? Era una pregunta genuina. O sea, tenemos hermanos en la fe que han muerto. Cuando Cristo venga, ellos participan de la gloria venidera. ¿Dónde ellos están? ¿Están con nosotros? ¿No están? Y lo que Pablo pretende decirle a los hermanos, mire hermanos, despreocúpense de sus hermanos, porque cuando Cristo venga, Él regresa con ellos y todos seremos reunidos. Amén. Eso es lo que se está diciendo allí. Allí no se está hablando de la construcción de un templo, de 7 años de gran tribulación, de un anticristo. Todo eso que muchos de ustedes le imponen al texto, que eso es hacer una exégesis, es colocarle al texto algo que el texto no dice. No lo debemos hacer. Si un pasaje no dice algo, hermano, no lo forcemos a que diga algo. Tal vez eso que queremos decir está en otro pasaje. Pues debemos ir a ese otro pasaje, mostrar la relación entre ambos capítulos o versículos, y luego entonces pasar a decir, mira, aquí tenemos
otro punto, o aquí se añade al cuadro, o aquí se nos ofrece un poco más de luz de qué es lo que va a acontecer. Pero 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, no enseña el rapto secreto. Lo que enseña es que todos los creyentes que ya han creído con los creyentes que estén presentes en la segunda venida de Jesucristo serán reunidos. Amén. Eso es todo lo que enseña en resumida. Y conforme al milenio, cuando hablamos del término del milenio, no podemos separar el milenio del reino. Y aquí son temas que toman su tiempo elaborarlo. Pero no podemos separar, y es un error que continuamente se hace, separar el contexto o el término o ese periodo del milenio del reino. ¿Por qué? Porque el milenio es una parte dentro de la institución de la inauguración del reino de Cristo. Cuando el Nuevo Testamento inicia diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo asciende al cielo. ¿Y qué es lo primero que hace Pedro? Que de hecho no es que quiera hablar de manera escatológica, pero habla de manera escatológica el día de Pentecostés, diciendo que lo que ha ocurrido con relación a las lenguas tiene que ver con la profecía de Joel capítulo 2. Y Joel capítulo 2 es escatológico. No solamente eso, sino que dice que David había profetizado la resurrección de Jesucristo y coloca a Jesucristo sentado en su reino cumpliendo el Salmo 110. El mismo Salmo 110 que los judíos entienden no se ha cumplido y que la escuela dispensacional pretribulacional dice que tampoco se ha cumplido, como es el capítulo 2, porque ellos dicen que Pedro no dijo que realmente Joel 2 se había cumplido, sino que se había cumplido algo parecido a lo que Joel 2 había dicho. No, eso no es lo que dice la Escritura, eso es cambiar la Escritura. Por eso es que en ese mismo capítulo Pedro va a decir a los hermanos que escapen de aquella generación. Porque Pedro está consciente que había de venir el juicio. ¿Cómo Pedro estaba consciente? Oiga, hermano, preste atención. Porque Jesús se lo había dicho a sus discípulos. Cuando Jesús en Mateo capítulo 10, que es la base de la Gran Comisión. La Gran Comisión no inicia en Mateo capítulo 28. La Gran Comisión inicia en Mateo capítulo 10 cuando Jesús comisiona, separa sus primeros discípulos y los manda a predicar. Solo que en aquel momento dado delimita, les pide que se circunscriban solamente al periodo a la extensión de Judea, que era el territorio donde estaba el pueblo de Israel, como Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que el evangelio, las buenas nuevas debían llegar primero a ¿quiénes? A los judíos primeramente, que no fueran por camino, no entraran a territorio samaritano ni por camino de gentiles. Posteriormente, después de su resurrección, sabemos que eso se amplía y deben llegar a todo el mundo, como se establece también en el libro histórico de los Hechos. Hechos 1:8. Recibiréis poder, el evangelio hará de ser proclamado a todas las naciones. Entonces, Pedro está estableciendo que Jesucristo está en su trono. Y de ahí a poner a todos enemigos por estrado de sus pies. El problema es que creemos, y yo sé que todos estos temas son complejos, que todo sucede en un solo paso. Y hay razones para llegar a conclusiones desacertadas o no correctas. Porque en el Antiguo Testamento, voy a dar un paso atrás, voy al Antiguo Testamento, cuando se habla de la llegada del Mesías, todo parece ocurrir en un solo paso. O sea, llega el Mesías y esto es lo que se establece. De hecho, lo he dicho en otros conversatorios escatológicos, esa es una de las razones por las cuales los judíos rechazan a Jesús, entre otras, porque ellos no ven que Jesús cumpla todas las profecías que debían suceder con su venida, porque para ellos no hay tal cosa como primera venida y segunda venida. Nosotros tomamos muy normal como iglesia primera venida y segunda venida. La realidad es que en el Antiguo Testamento, si solo tuviéramos el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento no es claro, no se distingue primera venida ni segunda de la segunda venida. Se ve todo sucediendo cuando el Mesías venga. Nuevamente, esa es una de las razones por las cuales los judíos entienden que Jesús no cumplió todas las profecías.
Una vez más, nosotros como iglesia no tenemos problemas porque ¿qué decimos? Bueno, que en la revelación del Nuevo Testamento que ellos no aceptan, Jesucristo mismo establece que hay unas cosas que se van a cumplir con esa primera venida y que hay otros aspectos que se van a cumplir cuando Él regrese. Y nosotros como iglesia no tenemos problema con ello. Pero el punto es que el reino inicia, ese concepto del reino inicia en el Antiguo Testamento. Por otro lado, el lenguaje y en el contexto en el que se desarrolla ese reino, si lo entendemos literalmente, vamos a tener un sinnúmero de problemas. Porque el Nuevo Testamento no los interpreta literalmente. De hecho, una acusación que tienen otras escuelas que no son premilenialistas, dispensacionalistas, como puede ser la escuela milenial o las escuelas postmileniales, que se alegoriza mucho la Escritura. No es que alegorizamos, es que la Escritura sí interpreta Escritura. Voy a dar un ejemplo. Cuando estamos en Hechos capítulo 15 se habla de una profecía que según esa escuela y según los judíos no se ha cumplido. Amós capítulo 9. ¿Qué establece Amós capítulo 9? Bueno, es la profecía de que Dios restauraría el tabernáculo de David, que sería templo de salvación, que muchos lo interpretan como un templo físico y como lo que va a ocurrir dentro de ese periodo del reino. Pues ¿saben qué? Cuando en Hechos 15 se trae a Pablo y a su compañero, a Bernabé, para cuestionarlos de por qué ellos le están llevando el evangelio a los gentiles. Allí se aclara que nadie debía impedirle a Pablo llevar el evangelio a los gentiles porque se había cumplido Amós capítulo 9. Cristo era templo de salvación, no solo para los judíos que habían de creer, sino también para los gentiles. No se interpreta físicamente. Le voy a dar otro ejemplo. Puedo dar muchísimos ejemplos. Cuando estamos en primera carta a los Corintios, en segunda carta a los Corintios, es decir, en el capítulo 6, un pasaje que utilizamos muchísimo para decir, mira, allí dice que los creyentes no se deben casar con los no creyentes, y es correcto. O que también establece pues, qué relación entre las cosas sagradas ¿verdad? Y el reino de las tinieblas o Belial. En ese capítulo, la razón por la que se establece ello, dice, es porque nosotros somos el nuevo templo. ¿Sabe cuál es el pasaje de referencia que se usa en 2 de Corintios capítulo 6? Ezequiel. ¿Y qué parte de Ezequiel? El nuevo templo que según algunos tiene que construir si no se ha construido. La pregunta es, ¿cómo la Escritura puede ser divinamente inspirada? Y Pablo aseverar en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 6, que nosotros somos ese nuevo templo. ¿Cómo puede ser eso cierto? Y se equivocó Pablo, lo alegorizó. De hecho, el versículo, para que ustedes lo puedan estudiar, estoy abriendo aquí mi Biblia, 2 de Corintios, capítulo 6, el versículo 16. Ese versículo 16, si ustedes miran, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, tiene muchas Biblias que tienen los versículos de referencia donde se hace alusión. Mi Biblia dice que uno de los pasajes a los que yo debo dirigirme es a Ezequiel 37, 27. Oiga, eso no es uno de los pasajes de algo que se supone no se ha cumplido. Mire, lo voy a llevar a una tercera referencia para que usted vea que el desconocimiento es abismal y a veces se juzgan cosas. Es que el pastor dice que es que eso es lo que él cree. No es lo que yo creo. Fíjese que yo no estoy aquí diciendo lo que yo creo. Yo lo estoy llevando a la Escritura. Si de algo o por algo yo quiero en mi plano personal ser conocido, es porque yo voy a la Escritura y cito la Escritura. Porque para mí la Escritura es la regla de autoridad. Le voy a dar otro ejemplo. Si usted le pregunta a un dispensacional, y de hecho no un dispensacional, a muchos teólogos, Isaías tiene varios autores. El libro de Isaías tiene varios autores. Algunos colocan 3 autores, 2 autores, y algunos hasta más de 3 autores. Que si el primer Isaías, que si el segundo Isaías, que dicho sea de paso, no le crea todas las cosas que se dicen, ni en los seminarios. Usted tiene que tener cuidado hoy en los seminarios. Yo lo he dicho público y me trae muchos problemas, pero yo no tengo problemas en meterme en problemas por decir la verdad. Amén. Cuídese donde usted estudie.
Yo no estoy diciendo que todos los seminarios estén podridos, pero muchos en el ala de querer ser, no sé, seminarios reconocidos o de poder tener las cualificaciones para, ¿verdad? Pues estar dentro de los parámetros que establece el mundo, pues necesitan una facultad con X y Y grado y muchas veces terminan permitiéndole que cualquiera dé clase porque necesitan tapar el espacio, y a veces tiene usted maestros que no necesariamente pues siguen la línea del seminario. Cuidado. Sin modo de alejarme, estaba en Isaías. El capítulo 65 de Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. El capítulo 65 de Isaías, me gustaría que fueran, yo sé que a lo mejor no todos están escuchando, pueden tener una Biblia, pero para hacer el ejercicio en vivo con ustedes, que yo no estaba preparado a hacerlo, pero no tengo problema, Isaías 65, me gustaría poder leer para ustedes esos primeros dos versículos y van a ver por qué esto es tan importante. Isaías 65, estamos casi para terminar Isaías. Estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. Dice de la siguiente forma o manera: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Dicho sea de paso, eso es lo que ya Moisés había dicho que iba a ocurrir en Deuteronomio capítulo 32, cuando habla de que el pueblo de Israel sería llamado a celo por un pueblo que no es pueblo. Ese pueblo que Deuteronomio capítulo 32, el cántico profético de Moisés establece, es este mismo pueblo. El versículo 2 dice: extendí mis manos todo el día a pueblos rebeldes. Ese pueblo rebelde es Israel, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Por qué leo este pasaje? Un tercer ejercicio. Porque según muchos de nuestros académicos, y créame que hay muchos teólogos, no sé si es por los doctorados, por eso yo ni me coloco como doctor. Si terminé un doctorado, yo me pongo Pastor Rufat. Y vuelvo a decirlo, aprovecho la oportunidad, no hay un título más honroso que debe tener un hombre llamado por Dios que ser pastor. Amén, amén. Lo otro son grados que completamos porque Dios nos los permite. De hecho, hay personas que no tienen que completar un grado y son personas muy preparadas porque a lo mejor no fueron una institución, pero se autoeducan. Y eso es válido, y eso era válido. Eso hoy no es reconocido. Eso es lo que le llamaban, era un hombre autodidacta. Entonces, cuidado con solo juzgar a la gente por los títulos. Son importantes, eso lo único que demuestra es que alguien sacó un tiempo, invirtió un tiempo. Y de hecho, si usted no ha visto las notas, tenga mucho cuidado porque uno se puede graduar en algunos lugares con no muy buenas notas. Así que con muy buenas calificaciones. Así que el título no dice cuál es la competencia, cómo se graduó, cuán bueno fue en lo que estaba estudiando. Bueno, no me quiero desviar. Isaías 65 está catalogado como un pasaje que no se ha cumplido, porque todavía está en un futuro. ¿Qué si yo le muestro que la Escritura dice que se cumplió? Oiga, Isaías 65, escuche bien, ya estamos en el periodo donde se establece cielo nuevo y tierra nueva. Pero ¿cómo podemos hablar de cielo nuevo y tierra nueva? Porque el cielo nuevo y la tierra nueva se establece antes, se viene hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cómo es posible que Isaías 64, Isaías 65, que se ha cumplido? Vayan conmigo a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, yo amo ahora las referencias. Yo esas pequeñas, esos versiculitos ahí, hermano, pastor, yo no los leía. No, realmente no eran de mi interés porque yo iba directamente a mi comentarista favorito. De hecho, también lo he repetido y no a modo de repetirlo, pero di una clase en Puerto Rico donde tenía varios pastores. Habían otros estudiantes, pero había varios pastores. Y les pregunto que cómo ellos, que fueran honestos. Era un grupo pequeño, que cómo ellos elaboraban sus predicaciones, cuál era el material, cuáles eran los libros, cuáles eran los instrumentos de trabajo. Y si me podían decir cuál era el instrumento principal para ellos elaborar sus estudios bíblicos o sus predicaciones.
no temo equivocarme. Sin excepción de uno, todos hablaron de un comentarista o dos favoritos. O sea, mire lo que estamos hablando. Que tenemos muchos predicadores que son estaciones repetidoras de lo que otro dijo. ¿Sabe lo que eso significa? Que si lo que ese pastor leyó no es correcto, él está diseminando algo como verdad que no es verdad. Él está hablando de la conclusión, si fue la conclusión de ese, no de su conclusión, no de su trabajo, no de su tiempo. Entonces aquí no estamos viendo, pastor, ¿qué usted cree sobre Isaías 65? No, ¿qué dice la Escritura sobre Isaías 65? Y llegamos a Romanos y en el capítulo 10 hay una parte extremadamente importante, porque Pablo va a decir, ¿qué le ha pasado al pueblo de Israel? ¿Por qué han rechazado al Mesías? ¿Por qué a pesar de haber recibido el Evangelio, cuando la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, por qué no han creído? Él dice, es que esto fue profetizado, no debería sorprendernos. Mire lo que dice, voy a iniciar la lectura en el versículo 16, Romanos 10, 16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías, observe que no es que estamos, ahí está la referencia a Isaías y va a ver que vamos a llegar al capítulo 65. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Oiga, Isaías, eso es Isaías 53:1. Mira lo que estamos diciendo, que Pablo en la carta a los romanos está diciendo que 700 años antes de Cristo, en una porción que las iglesias utilizan al menos una vez al año en algunas iglesias para hablar de la muerte de Jesucristo, no se han percatado que el pasaje inicia diciendo que el siervo sufriente fue profetizado, no sería aceptado. Cuando esa expresión dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, Pablo está interpretando esa expresión como que ya Isaías de antemano, la Escritura, estaba anteponiendo la dureza del pueblo de Israel como parte del juicio de Dios. Continúo la lectura al versículo 17, que es muy conocido. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, hace una pregunta, ¿no han oído? ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel no han oído? ¿Esto no lo ha oído Israel? Obviamente sí lo han oído en el contexto. Antes bien, por toda la tierra, escuche, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Mire la pregunta que va a hacer. ¿Y cuál es la profecía de referencia? Moisés, el cántico profético. Si usted cree que yo estaba uniendo Deuteronomio 32 con Isaías, porque yo estoy tratando de coser una camisa y me dedico a costura, usted está bien equivocado. Yo me dedico a estudiar las escrituras y paso el tiempo necesario para ver cómo la escritura relaciona, qué pasajes se relacionan con otros y estudiar el contexto y las alusiones para que sea la escritura y no se quede en un eslogan, en un meme, una frase de la reforma, pero que en nuestra práctica no se evidencia. Mira lo que dice. ¿No ha conocido esto Israel? ¿Qué es lo que Israel debía entender y saber? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué está citando? Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Dicho sea de paso, ¿sabe por qué dice que era imposible que Israel no lo supiera? El contexto no lo dice. Usted tiene que conocer el Antiguo Testamento. Cuando Dios le da la profecía de lo que iba a ocurrir en los postreros días, en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio le dice que esa canción era una profecía en forma de una canción para que fuese fácil la memorización. Debía ser cantada cada 7 años. Y de aquí hacia el momento en que Moisés recibió, escucha el contexto, cada 7 años, toda la congregación de Israel era reunida y escuchaban lo que iba a suceder en los postreros días. Por lo tanto, Pablo les está diciendo, es imposible que el pueblo no sepa lo que dice el cántico profético de Moisés. De antemano le digo, si usted no sabe lo del cántico profético de Moisés, tiene sus bases
en las dispensaciones o en la escuela premilenial dispensacional. Y usted dirá, ¿por qué? Porque esa escuela nos enseñó que el Antiguo Testamento son profecías relacionadas con Israel y que nosotros no debemos pasar el tiempo en el Antiguo Testamento porque esas palabras para Israel, que nosotros somos nuevo testamentarios y nuestro enfoque, nuestra dirección, nuestra atención debe dirigirse hacia el Nuevo Testamento. Y no es que no podamos aprender de los ejemplos, de la ética, de la moral, de los valores del Antiguo Testamento, pero en términos proféticos no, porque esa palabra es para Israel. Falso. Es que son muchas cosas las que se han aseverado que son falsas. Ojalá usted pueda estar escuchando y lejos de estar, no, es imposible. Por lo menos piense en lo que estamos hablando. Mire la conexión entre el cántico profético e Isaías. Versículo 20. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué estamos leyendo? O sea, que Romanos capítulo 10, versículos 20 y 21 son exactamente Isaías 65, 1 y 2. Wow. Wow. Pero y no que esto es en el futuro. Pablo no lo está citando en el futuro. Pablo lo está colocando en el contexto y explicando por qué el endurecimiento de Israel. Dicho sea de paso, esto es un pasaje del que no se habla en la interpretación del capítulo 11. Está ausente. Quieren interpretar Romanos 11 y entender cuando se habla de el celo y por qué Dios los provoca celo y hasta cuándo llega la provocación al celo sin el contexto del Antiguo Testamento. Es imposible. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito porque a mí me pasó. El problema consiste en que cuando la Biblia está narrada dentro de un contexto y usted ignora el contexto, sea porque lo ignora, por la razón que sea, ese contexto no se queda vacío. Ese contexto usted lo llena con sus teorías, sus suposiciones, me dijeron, aquel dice, mi youtuber favorito, mi comentarista favorito, mi seminario, mi profesor me dijo, y el doctor sabe. No, escritura con escritura. Esto es analogía de la fe. Amén. Es la única manera, escuchen bien, es la única manera de llegar a una interpretación objetiva. Pedro estaba preocupado en términos humanos cuando va a partir en segunda de Pedro con relación a la iglesia. Está preocupado por la iglesia. Y les recuerda a la iglesia que lo que él les había predicado, que el mensaje que habían recibido, no eran fábulas. Que la escritura no era de interpretación privada. Entonces, si la escritura no es de interpretación privada, porque esos santos hombres fueron inspirados divinamente por el Espíritu Santo, ¿quién nos va a dar la interpretación de esa escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo, por medio de la escritura. Lo que pasa es que, hermanos, requiere tiempo, diligencia. Yo no creo. Yo he regresado, pastor, al Antiguo Testamento. Ahora mismo nosotros estamos estudiando los salmos con nuestra iglesia. Voy por el Salmo 64. Wow. Yo no creo que el resto de mis días, los que Dios me permita, yo voy a poder completar un estudio serio del Antiguo Testamento. Lo digo públicamente. No creo. Yo no sé cómo hacen algunos donde ellos ya tienen comentarios de toda la Biblia. Yo sé, pero no voy a decir, pues no quiero desviar la atención. La escritura es extensa, sumamente abarcadora. Y en ocasiones no nos da detalles, no porque esconde información, sino porque en el momento preciso, en concreto, en que estos hombres recibieron la escritura, que era principalmente para la audiencia que estaba recibiendo ese escrito, aunque no se limitaba a ello, hay explicaciones que no eran necesarias. ¿Por qué? Porque ellos tenían el contexto, lo estaban viviendo. Pero en nuestro caso, que tenemos que regresar a
Moisés. Y Moisés sería ir pues unos 3.400, 3.500 años para atrás. Necesitamos el contexto. Ni tan siquiera podemos en un mapa localizar las cosas si no son con mapas antiguos. Y así sucesivamente conlleva una ardua labor, pero no queremos pasar trabajo, porque parte de esta generación es una generación que lo quiere todo digerido. Es una generación que no quiere esforzarse. Es una generación que solo quiere, pues nada, dejarse llevar por el sistema emocional. El sistema emocional nos está llevando al fracaso. Les recuerdo que solo la palabra de Dios es poderosa para edificar la iglesia y para llevar al perdido, que por la gracia de Dios va a ser atraído a la verdadera fe a Cristo. Amén, Si no amén. estamos predicando la Escritura, estamos mal. Y la Escritura no depende de nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes. Yo a veces soy juzgado porque soy de esos puertorriqueños que soy efusivo, pongo mi corazón y se me puede notar, ahí está Rufat, está enojado. Está como un león. Mire, hermano, yo no llego a gatito. El que me conoce sabe que yo no llego a gatito. De león no tengo nada, ni el apellido. Es nuestro celo, es que la palabra de Dios nos consume. El gozo de poderla compartir. Dios nos ayude, hermanos. Más que hablar de escatología, aprovecho, si ven las coyunturas, estos momentos para no quererme desviar, pero para aprovechar y decirles que necesitamos más que querer establecer una posición X. Necesitamos primero tener un cuadro de lo que las Escrituras establecen, para luego entonces, si es que vamos a mirar cuál escuela escatológica está más cerca de lo que la Biblia dice, ¿cómo lo vamos a determinar si no sabemos lo que la Biblia dice? O sea, ¿cómo usted puede determinar qué escuela escatológica lo que está diciendo es correcto? Porque si el milenio, que fue todo lo que nos llevó aquí, es una parte del reino de Cristo, entonces yo necesito saber cómo se establece ese periodo del reino y qué parte juega el milenio dentro del reino de Cristo, pues representa solo una parte, no todo el periodo. Hay escuelas escatológicas que colocan esa parte del periodo milenial antes de la segunda venida o después de la segunda venida. En nuestro caso, creemos por las Escrituras que la manera correcta que la Escritura lo establece es antes de la segunda venida de Jesucristo. Para ello hay diferentes posiciones escatológicas que aseveran lo mismo. Por ejemplo, la escuela milenialista, que es la escuela a la que yo creo, la escuela milenial, o la escuela postmilenialista, que también asevera que el reino se da o se desarrolla antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué sucede en el milenio? Pues según la Escritura, el periodo milenial, el propósito no es la construcción de un templo, porque ese templo, Amós 9, es Cristo. No es la espera necesariamente, como algunos entienden, de un anticristo. Podemos luego hablar de ello. Es la salvación de aquellas naciones gentiles que fueron establecidas en el Antiguo Testamento, que cuando llegara el Mesías no solo traería salvación a Israel, al remanente, porque tampoco se habla de todo Israel, sino del remanente. Pero ahora ese mensaje debía llegar al mundo. En otras palabras, que el propósito principal del periodo, del milenio, es que aquellos que han de ser salvos antes de la segunda venida de Jesucristo, entienda la segunda venida de Jesucristo como el momento en el que el arca, la puerta, se cierra. Si usted pregunta en una iglesia nominal si después de la segunda venida de Jesucristo hay salvación, la mayoría de los cristianos, al menos antes, creían y afirmaban que luego de la segunda venida de Jesucristo, de la segunda venida, no hay salvación. Entonces, los que van a ser salvos y fueron llamados a ser salvos, ¿cuándo van a ser salvos? En este periodo. Por ende, la parte primordial de este periodo es la proclamación del bendito evangelio para edificación de la iglesia, para fortalecimiento de la iglesia, para el avance de la iglesia en la extensión de ese conocimiento sobre la faz de la tierra, para que la iglesia sea baluarte, columna en medio de un mundo en tiniebla, porque una vez llegue la segunda venida de Jesucristo, no solamente son reunidos, según 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, los creyentes, sino que conforme a Apocalipsis, también
son levantados los que no creyeron para juicio. O sea, es el fin. Es el juicio ante el gran trono blanco. Ya no hay, si lo quiere ver de manera sencilla, ninguna posibilidad de salvación. Aunque algunas de estas escuelas escatológicas, obviamente la premilenial, dispensacional, establece que usted también, si llegó y está vivo, puede también ser salvo. O si es parte de ese periodo, puede ser salvo dentro del milenio. Eso es otro punto. Así que el milenio comprende una parte dentro del desarrollo de ese plan de salvación, porque todo tiene que ver con la salvación, es el plan de Cristo para salvación. A mí me da pena que la profecía, por ejemplo, de las 70 semanas, básicamente se estudia para ver cuándo se construye el templo, cuándo llega el anticristo. Mire, hermano, cuando Daniel recibe ese mensaje, Daniel no tiene en mente ni el anticristo, ni tiene en mente un tercer templo. Daniel lo que tiene en mente es, Señor, hemos pecado. Y Daniel mismo está haciendo una confesión en Daniel 9 sobre sí mismo y sobre su pueblo. Y lo que está esperando, Señor, ¿cuándo tú nos vas a redimir? ¿Cuándo nos vas a salvar? Entonces el centro de la profecía es Cristo y su plan de salvación. Y estos sistemas, sin darnos cuenta, no solo alteran doctrinas claras dentro de la sistemática, como lo puede ser, por ejemplo, la eclesiología estableciendo dos pueblos, aspectos soteriológicos como estableciendo dos planes de salvación y así sucesivamente, lo que entra en contradicción. Uno no puede adoptar o sostener una posición escatológica que entre en contradicción con otras ramas dentro de la teología sistemática establecida. Yo sé que la mayoría no sabe lo que estoy hablando y por eso aceptan cualquier cosa. Ese es el problema, hermano. Pastores, tenemos que educar a nuestras congregaciones y tenemos que educarnos. Yo soy un discípulo con ustedes. Yo no pretendo aquí venir, con todo respeto y lo digo abiertamente, yo no vengo aquí a presumir de conocimiento. Yo sigo estudiando la Escritura. El que me conoce sabe que yo me considero un discípulo. Y un discípulo por siempre. Y de hecho la Escritura dice que aún por más que nos afanemos y le demos al estudio, todavía de este lado vamos a conocer las cosas como por espejo. Entonces, ¿cuál es nuestra arrogancia y nuestra prepotencia? ¿Por qué si no hemos estudiado algo no podemos decirlo y a la vez decir, sabes, pero me voy a dar la oportunidad? Voy a hacer aunque sea un ejercicio mínimo de abordar, de estudiar el tema y de estudiarlo por la Escritura. Pues es otro problema, porque la gente habla de estudio y estudio es agarrar un libro para copiar lo que otro dice. Eso no es estudiar. Leer es parte del proceso de estudio, pero no es estudiar. Sé que me he tardado mucho, Pastor Will, pero es que hay cosas que requieren cierto contexto y aprovecho como pastor, si lo ve, yo pues no me puedo desligar porque yo no soy teólogo principalmente, yo soy un pastor, que Dios le ha permitido conocer algo de teología, pero mi corazón es la iglesia. Amén, amén, amén. Sí, lo que dice hermano aquí David, el doctor Gilberto Rufat es un doctor genuino, humilde, verdaderamente un cristiano, gloria a Dios. Bueno, David era bautista, no, pero eso es lo que vemos, ¿no? Una pasión pastoral. Y ya que usted acaba de nombrar el tema de Daniel, yo tengo aquí como, sí que podemos tocar el tema del anticristo también, sí, pero tengo 3 preguntas relacionadas con las 70 semanas. Sí. Pregunta número 1 es, ¿cuándo comienza este periodo? 2, si hay un hueco entre la última semana y las previas 69 semanas. Y la tercera pregunta, ¿dónde estaba? Si esta profecía está cumplida. Así que, ¿cuándo empieza? Si hay un hueco entre las 69 y la última semana. Y número 3, si esta profecía ya se ha cumplido. Son 3 preguntas de parte de la audiencia. Muy bien. Voy a ser breve. Yo tiendo a dar mucha explicación porque me gusta el contexto. Voy a ser breve. Tranquilo. Empieza en el año 457. ¿Por qué el año 457? Porque la profecía de los 70 años, que es previa a la profecía de las 70 semanas, hay que separar. En Daniel se habla de 2 profecías en el capítulo 9. Esto es importante. Cuando Daniel está iniciando el capítulo 9, es la profecía que él tiene en mente. Son los rollos de Jeremías. ¿Lo puede leer?
Y la profecía que él está atendiendo, que él pretende saber si va a tener cumplimiento, es la profecía nuevamente de los 70 años de cautiverio que estaría Judá dentro de Babilonia. Está tanto en el capítulo 25 de Jeremías como en el capítulo 29 de Jeremías. Ahora, esa profecía se cumple, el edicto de la salida se da con Ciro de Persia. Eso se da en el año 536. Del año 606, escuche bien, el año 606 es el año en que Jerusalén es rodeada por ejércitos. Del año 606 al 536 se cumple exactamente el periodo de 30 años de cautiverio, que está claramente establecido en nuestra Biblia, porque no es lo que yo creo. Si usted va a Segunda de Crónicas o Esdras, como inicia el capítulo 1, tanto el último capítulo de Esdras al final como el primer capítulo del libro histórico de Esdras, ambos dicen que Dios cumplió la profecía cuando Ciro de Persia permite ir a un remanente con Zorobabel a reconstruir lo que va a ser ese segundo templo. Pero ese no es el momento en el que la profecía iba a contar. Por eso es que hay una descripción de eventos dentro de esos periodos. La razón por la que se divide no es para crear dispensaciones o confusión, sino para demarcar, para establecer cuáles eran los eventos que estarían asociados y poder ver cuál era entonces el rango de periodo en el que ya estaban dentro de ese tiempo que contaba para la llegada del Mesías. Y el edicto que establece el inicio de la profecía es el edicto de Artajerjes, y es en Esdras capítulo 7. Si usted estudia Esdras capítulo 7, conforme a lo que se dice en Daniel capítulo 9, es el capítulo que inicia la profecía, años 457 antes de Cristo. ¿Cuál es la Biblia? Donde usted va a ir, Esdras capítulo 7. Esdras va a ser dirigido a llevar, ¿verdad?, este momento histórico donde se va a estar trabajando en aquel evento que ya había iniciado, que era la reconstrucción del segundo templo, pero que había sido entorpecido, se habían parado los trabajos porque los propios israelitas o parte de las tribus del norte no se les había permitido trabajar con las tribus del sur, y ellos mismos fueron los que crean el problema para que el pueblo de Judá no reconstruya lo que va a ser el segundo templo. Así que la profecía inicia en el año 457. Déjenme darle un detalle. En el libro de Lutero, uno de los libros, hay dos libros de Lutero que casi nadie, yo nunca había escuchado, y aprovecho para mencionarlos. Uno sobre el nombre incógnito de Dios, que es el Tetragramatrón, son las 4 letras hebreas y su significado, que de hecho es el libro en el que Lutero va a explicar por qué escribió Los judíos y sus mentiras. Si usted quiere saber por qué Lutero estaba tan enojado, lejos de escuchar a estos youtubers que hablan sin saber, sin conocer historia, vaya y léalo por Lutero mismo. Lutero establece las razones, y si usted ve las razones, yo le garantizo que usted mismo se va a enojar. No estamos diciendo, y no quiero cambiar el tema, que nuestro enojo está permitido todo. Que en nuestro enojo podemos lanzar improperios, decir cosas que no son prudentes, que nunca, no estamos diciendo eso. Pero la realidad es que hay que entender que en ocasiones, en un enojo, pues suceden cosas. Y no solo ello, sino que en el contexto histórico en el que se desarrollan los debates y las temáticas en aquel tiempo, yo no creo que la iglesia de hoy está preparada para ello, porque se lanzaban improperios, se decía un sinnúmero de palabras que hoy para nosotros, Dios mío, si el hermano Will Graham dijo eso, no es cristiano, pero así se hablaban, era común y era normal. Por eso el contexto es muy importante para todos, no solo para la escritura, pero aquellos que no estudian el contexto no van a saber sobre ese libro. El que quiero llevarlos a los judíos y las mentiras, en el capítulo 8 de Los judíos y sus mentiras, Lutero hace una aseveración que a mí me sorprendió y fue parte de mi trabajo de investigación para mi tesis, que dice
que la profecía de las 70 semanas se habían cumplido. Y no solo que se habían cumplido, eso no era, yo sabía que se habían cumplido, yo estaba consciente que se habían cumplido. Es que ese libro es publicado en el 1543, mediados del siglo XVI. Y Lutero hace esta declaración, que el consenso general era que todos se entendían, no había discusión teológica con relación a la profecía de las 70 semanas de que habían tenido cumplimiento. ¿Cómo es posible, escuche bien, que en el siglo XVI, yo no estoy colocando a Lutero como autoridad, solo estoy tomando las palabras de Lutero, de un académico, en su tiempo, que establece que no había ningún conflicto en entender académicamente que la profecía de las 70 semanas se habían cumplido, todas. Y dice cuándo se cumplieron. Dice que se cumplieron con el asalto o con la guerra judío-romana que llevó a la destrucción del templo en el año 70. O sea, que la abominación de desolación Lutero la coloca en ese juicio, exactamente donde la coloca Jesús. No pasar esta generación hasta que estas cosas se acontezcan, y exactamente en el mismo tiempo ya acontecieron. Wow. Que dicho sea de paso, aún en la patrística, en aquellos premilenialistas históricos, no dispensacionales, y no es que todos eran premilenialistas, encontramos lo que hoy parece que estamos hablando lengua o palabras nuevas, cuando uno dice, no, yo creo que hay una parte de la profecía que se cumplió, soy preterista parcial. Uy, ¿qué es eso? Pues mire, en los padres de la iglesia se habla de la abominación de desolación como cumplida. Eso es preterismo parcial. ¿Qué es preterismo parcial? Simple y sencillamente es una expresión que lo que pretende acuñar, es decir, establecer, afirmar, es que una parte de esa profecía con relación a los eventos asociados a la llegada del Mesías tuvo cumplimiento. Eso es todo. De hecho, vuelvo a repetir lo que he dicho. Todos los cristianos somos preteristas parciales. Y usted dirá, pastor, qué locura, Rufat, se le subió el doctorado. No se me subió, hermano. Todos somos preteristas parciales. ¿Por qué? Porque a modo de poder afirmar y creer que Jesucristo es el Mesías, es porque una parte de esa profecía ya se cumplió. Eso es preterismo parcial. A veces ya algunos me conocen por una frase que hasta la usan para, a modo de, no sé, de relajo, no sé cómo decir la palabra, un sinónimo de algo jocoso. Pastor Rufat dice, ¿qué es lo que no se entiende? Porque es que para mí, pues, se entiende. O sea, la profecía inicia de las 70 semanas en el año 476 con el edicto de Artajerjes. El pasaje de referencia, el libro y el capítulo es Esdras capítulo 7. No hay espacios entre la profecía, y si los hubiera, a Gabriel se le olvidó. Recuerde que eso no es una profecía que Daniel comunica. Es una profecía que está recibiendo de Dios por medio de Gabriel. Amén. ¿Cómo es posible que a Gabriel se le haya olvidado decirle, oye Daniel, ten cuidado, recuerda que después de la semana 69 hay un periodo que no te he hablado, ahí hay que poner una pausa, hay que detener la profecía hasta que el reloj vuelva a contar? O sea, eso no está. Esos malabares teológicos se hacen lamentablemente para forzar la escritura a que concuerde con nuestro razonamiento. De verdad, con toda honestidad. Esa es la pura verdad. Yo sé que la verdad, nosotros los creyentes decimos que amamos la verdad. Yo tengo, no sé, yo no creo que todos amen la verdad. De hecho, no creo que todos son mis hermanos tampoco. Yo puedo distinguir entre aquellos que asienten con algo que escucharon, pero es un asentimiento solo mental, intelectual, de aquellos que realmente creen. Porque mire, aunque no todos llegamos a la misma comprensión al mismo tiempo, y eso yo lo entiendo, lo que yo no puedo creer, Pastor Graham, es la rebeldía que uno ve entre el pueblo cristiano, entre una gran parte. A mí me llama la atención que usted les prueba por las escrituras. No, pero no lo dice.
Oye, pero te lo estoy probando. Yo no es que yo fui a Amos 9 y te doy mi explicación. No, puedo ir a Amos 9 y puedo ir a Hechos capítulo 15 y demostrarte que allí se está citando Amos 9 y que se está interpretando Amos 9. ¿Cómo es posible que si alguien te está demostrando por las escrituras y te está dando la interpretación, la luz de la escritura, hay un pueblo que diga, no, pero no es así? Yo eso aparte, con toda honestidad, no lo entiendo. Yo lo que podría entender es que uno ha escuchado otra cosa, ha creído algo que es incorrecto y que al momento uno dice, ¿sabes qué? Yo eso no es lo que yo creía, eso no es lo que a mí me enseñaron, pero la verdad que ese pasaje yo no lo había estudiado. Yo voy a darme la tarea y ver si realmente hay esa conexión y si ese pasaje que usted dice, que es la luz, que es la interpretación de ese pasaje en el Antiguo Testamento, ciertamente lo es. Porque si lo es, yo necesito corregir mi escatología. Porque es Daniel capítulo 7 quien establece o quien interpreta la imagen que va a interpretar Daniel a Nabucodonosor en el capítulo 2 como bestias. Cada una de estas bestias que son reinos, que representan el periodo gentil de dominio sobre Judá. Por eso es que en Romanos 11 se habla del tiempo de los gentiles. Y la gente empieza a decir todo tipo de locura sin saber de dónde sale, qué representa el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles viene de Daniel y representaba aquel periodo de dominio nuevamente en el que quedaría circunscrito el pueblo de Judá hasta la llegada del reino, donde ese reino iniciaría cuando llegara Cristo, que es la roca en Daniel capítulo 2, la ascensión del Mesías en Daniel capítulo 7, la venida del Hijo del Hombre o el Mesías príncipe que vendría a traer salvación y que moriría para redimir a su pueblo, Daniel capítulo 9. Muy bien. Así que ese panorama es sumamente importante porque de Daniel capítulo 7 se desprende tanto el cuerno pequeño, que viene a ser la figura del anticristo en el Antiguo Testamento, pero también recuerde que ese cuerno pequeño es un dirigente ¿de qué? De un imperio. O sea, que de Daniel 7 está tanto el imperio o el sistema y el dirigente del sistema. Por eso tenemos exactamente lo mismo. Eso es importante porque ese es el contexto antes de entrar a críticas, que no es lo que voy a hacer, de por qué unos lo ven como un sistema o otros lo ven como una persona y por qué se puede concluir de ambas maneras. Porque la base es Daniel y permite ambas interpretaciones. Muy bien. Esa figura de Daniel capítulo 7 en esas bestias son las mismas bestias que se interpretan en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Hay una bestia que sube del agua y una bestia de la tierra. Eso es Apocalipsis capítulo 13. En el capítulo 13, cuando se habla del anticristo o de ese hombre inicuo, si usamos la expresión de, no sé, Segunda Tesalonicense, allí se establece que tiene un número de hombre. Y ese número de hombre, que ya lo hemos escuchado muchas veces, el famoso 666, que realmente la Biblia no dice 666. Lo que tiene son tres palabras griegas cuyo valor numérico da 666, siendo la primera 660 y la última 6. De ahí 666 en la versión griega. Porque interesantemente en la versión latina da 616. Y no es que hay una contradicción, es que el mismo nombre cuando se cambia a la latina, pierde una letra y esa letra es un valor menos de 50 y por eso da 616. O sea que es el mismo nombre dependiendo de cuál es el manuscrito, la traducción que tenemos a la mano. Es la misma persona. Cuando Juan recibe esa revelación, que nuevamente no es Juan hablando, Juan está recibiendo la revelación en Patmos, ese capítulo 13 establece que la audiencia original, escuche bien, pues esto es importante, que la audiencia original en el siglo I, sea etapa temprana de la datación del libro de Apocalipsis o en una tarde, estoy hablando de aquellos que proponen que es entre el 60 al 70 y aquellos que proponen una fecha tardía en los 90, la audiencia original, que sería en el primer siglo, Juan escucha que con sabiduría él les dice, podían saber quién era la bestia. La pregunta es, pues, ¿cómo podían saberlo? Dice, porque tiene un valor numérico de hijo de hombre. Los que interpretan de manera preterista parcial como completa, establecen que esa persona, por lo general, es Nerón.
Hay quienes dicen que es Tito, hay quienes establecen que no, que era Domiciano, el papá de Tito, y así sucesivamente. Pero también tenemos en el capítulo 17 de Apocalipsis otro pasaje que nos ayuda a identificar que esa figura debía estar en el primer siglo. ¿Por qué? Porque cuando se habla ahora de la bestia, si el capítulo 13 nos habla de que es una persona cuyo valor numérico podemos saber por el nombre, su nombre cambiado, y esto no es mística cabalística, es que tanto lo tenemos en el idioma, por ejemplo, en las letras romanas. Las letras romanas son tanto letras como valor numérico. Así que ellos podían, cambiando el valor numérico del latín al hebreo o del griego al hebreo, podían saber cuál era el nombre de esta persona. Pero en el capítulo 17 también identifica a esa persona. ¿Por qué? Porque dice que 5 hombres de ese reino o de esa bestia ya han pasado y uno es. Le pregunto, ¿cómo puede ser uno si no estaba vivo? Y luego dice que el que ha de venir ha de durar poco tiempo. La sucesión luego es Galba, Otón, Vitelio. Tenemos el tiempo en que Roma básicamente colapsa por guerras civiles. Por eso es que Apocalipsis dice que la bestia casi muere. Recuerde que la bestia es un imperio. Dice que casi colapsa porque Nerón no deja descendiente en la carne y se suicida en el año 68 y Roma entra en una lucha donde empiezan a pelear por el poder, y eso significa que cada partido, cada persona que quería el poder tenía también a su cercanía legiones y eran romanos peleando contra romanos. O sea, casi Roma es destruida. El Senado romano, viendo la destrucción de Roma, esto es historia, estoy contando algo brevemente, el propio Senado romano manda a sacar al padre de Tito para que regrese a Roma, porque Roma entendió que era más importante salvar a Roma que ganar la guerra contra los judíos. Lo que posteriormente, pues él va a enviar a su hijo, que es el general Tito, para que termine la guerra, y va a ser Tito quien va a terminar de someter a los judíos, y va a terminar también con la destrucción de ese segundo templo en el año 70. Así que puede ser interpretado tanto como una persona como un sistema. Realmente son dos cosas. El contexto, nuevamente el contexto, dice que eso debía suceder en su tiempo. Sin entrar, porque no tenemos tiempo, pero Segunda Tesalonicenses dice exactamente lo mismo, porque cuando habla de inicuo dice que hay al presente quien lo detiene. Usted no detiene algo si no está presente. Entonces, si está presente, ¿quién lo detenía en el primer siglo? Claro, jugamos con malabares teológicos y decimos, sí, pero lo está deteniendo, pero no es que lo está deteniendo, no está presente. Solo está diciendo que hay unos eventos que no han ocurrido para que él se manifieste. No, eso no es lo que dice Segunda Tesalonicenses. Dice que hay algo que está ya, el ministerio de la iniquidad está presente, solo que todavía no se ha manifestado. O sea, ya está. Todos los elementos en la Escritura apuntan hacia una persona en ese primer siglo. Ahora bien, yo no postulo un preterismo completo donde todo se cumple en el año 70. Eso no es lo que creo. De hecho, si usted no lo sabe, yo escribí un libro para refutar, aunque fuera de manera breve, el preterismo completo. Porque no quiero que alguien crea que soy preterista completo. Rufat, ¿cómo termina entonces? Si usted dice que Mateo 24... o la profecía de las 70 semanas se cumplieron en el año 70. ¿Qué nos falta? Bueno, lo relacionado a Gog y Magog. La Biblia establece 2 batallas, 2 guerras en el libro de Apocalipsis. Por cuestión de tiempo, no puedo entrar en todos los detalles. Lamentablemente, la mayoría de los comentaristas creen que esas 2 batallas son una misma batalla, solo que la primera habla del inicio de la batalla y la última entonces habla de los acontecimientos al final de la batalla. No son la misma batalla y hay múltiples razones de por qué no pueden ser la misma batalla. Le voy a dar solo algunas. En la primera batalla, la ciudad que está siendo destruida es una prostituta. La ciudad
que va a ser protegida es la esposa del Cordero. O sea, ¿cómo puede ser una ciudad prostituta y a la vez la esposa? ¿O cómo puede ser destruida y a la vez amada? Permítame darle un tercer ejemplo. Hay un periodo que separa Armagedón de Gog y Magog, que es que el milenio. ¿Cómo puede ser una misma batalla separada por el milenio? ¿Quiere más detalles? ¿Le puedo dar detalles? Pues yo lo que me dedico a estudiar la Escritura. Le voy a dar otro detalle más, por darle uno más. Cuando termina la batalla de Armagedón, que termina en el capítulo 19, en la narración de todos los eventos, se nos dice que el hombre de pecado, o el cuerno pequeño, o el anticristo, el dirigente de aquella cuarto imperio, sería arrojado al infierno con el falso profeta. Sin embargo, Satanás no. Satanás está solo encarcelado por el periodo del milenio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si usted no lo ha notado, que cuando llega la batalla de Gog y Magog, el falso profeta y la bestia no están presentes. ¿Cómo puede ser la misma batalla? Quien sale a engañar las naciones porque se le permite salir a engañar las naciones es a Satanás, es a la bestia, Él es quien engaña. Ahora llegamos ya al punto y termino. Aquí viene el meollo del asunto y es la parte que por lo general yo hubiese querido en otros programas hablar con más tiempo. La Biblia no da casi ningún detalle de los eventos relacionados con Gog y Magog. Realmente no los da. Tendríamos que ir a Ezequiel para ver lo referente al capítulo 38 y 39, porque esa es la base interpretativa. ¿Cómo se da el engaño? ¿Cuáles son las naciones realmente que son engañadas? Eso no es el punto clave en Apocalipsis. El punto clave en Apocalipsis, mire cuál es. Que cuando se acerque la segunda venida de Jesucristo, ya a Satanás se le habrá permitido volver a llevar su último engaño. ¿Cómo será? ¿Con qué extensión? ¿Con qué vendrá? Y el punto focal es la destrucción de la iglesia. Si ese engaño ya ha comenzado y lo estamos viviendo, yo personalmente no tendría ninguna duda en creerlo. No me atrevo a decirlo. Reconozco que es muy normal que cada uno de nosotros en diferentes circunstancias podamos pensar que estamos viviendo ese momento. Porque el milenio, para un amilenial, como es mi caso, y como es para los posmileniales, los posmileniales creían en un milenio literal, pero han tenido que cambiar porque ya no se ajusta. Critican el amilenialismo porque era un periodo extenso de tiempo, pero ahora tuvieron que caer en lo mismo. En lo que nos diferenciamos realmente es en que ustedes ven un desarrollo del reino donde ustedes van a ir avanzando, la iglesia va a ir avanzando y le va a entregar a Cristo el reino. Y cuando Cristo venga va a llegar en un momento dado una era dorada. Solo, y no por decirle nada a mis hermanos postmileniales, pero les pregunto si cuando Cristo venga va a llegar una edad de oro, básicamente porque la iglesia la ha establecido, obviamente por el poder de Dios. ¿Cómo es posible que el diablo pueda engañar? O sea, si las naciones fueron llevadas a Cristo y tenemos una época dorada, ¿cómo a la vez podemos tener al diablo engañando a las naciones contra la iglesia? O sea, en mi país decimos o te peinas o te haces rolo. Porque ambas cosas no se pueden. O uno se está peinando, o te ponen los rolos esos que se ponen las mujeres para acomodarse el pelo, para luego pasarse el, no sé, el blower, como se le llama en otro país. Pero las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Entonces, ¿cómo puede haber un mundo entregado a Cristo, sometido a Cristo y a la vez un engaño global? ¿Cómo se va a dar ese evento? La Biblia no lo describe. La Biblia lo único que señala en Apocalipsis capítulo 20 es que cuando Satanás va a dar su último asalto, porque tampoco habla de cómo lo va a llevar y cómo se van a dar todo. Cuando va a dar ese último intento, sale fuego del cielo y son destruidas las naciones. A eso es lo que el libro de Apocalipsis tradicionalmente se interpreta como la segunda venida de Jesucristo, que dicho sea de paso, da lugar a la resurrección general de todos los muertos, al juicio ante el gran trono blanco y al
estado consumado del reino. ¿Qué es el estado consumado del reino? El estado del reino luego de la segunda venida, entiéndase el plano donde ya está la parte de la eternidad y donde quienes están ahí son solo los hijos de Dios con su Señor. Porque todos los demás, como se establece en el capítulo 20, ya fueron juzgados y lanzados al lago de fuego y de azufre. Ya no hay muerte y ya no hay más pecado. Radio Pax. Radio Pax. Radio